Muy buenos días. Ayer nos hicieron favor de explicar el capítulo 2, ¿así es, Angélica? Sí. Las bodas de Canaán. Y nos decías que qué importante es invitar a Jesús a nuestras actividades, ¿verdad? Aquí lo invitaron a una boda y todo resultó bien. Pudo haber sido un fracaso esa boda, ¿verdad? Pero porque habían invitado a Jesús, todo resultó bien. Dice que Jesús y su madre y sus discípulos estaban ahí y que se había acabado el vino. Entonces la madre de Jesús, María, le dijo, su madre le dijo, haced todo lo que él dijere. Él le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Y ahí nos explicaba Angélica que ahí se separa la deidad del Hijo. Ahí empezó todo. Que había unas tinajas donde se lavaban los pies y las manos y la cara a los visitantes cuando llegaban, que eran tinajas impuras, ¿verdad? Y les dijo que llenaran esas tinajas con agua. Entonces eran de 2 a 3 cántaros de 50 litros. Aproximadamente nos dijo que eran de 600 litros. Llenar las tinajas, lo hicieron, y sacad ahora y llevadlo al maestresala. Sacad ahora. Cuando se lo llevan al maestresala, él va con el novio y le dice, ¿por qué hiciste esto? Siempre el mejor vino se sirve al principio, y este es el mejor vino, ¿verdad? Eso fue principio de señales, y empezó a manifestarse la gloria del Señor. También vimos que tenía hermanos y hermanas y sus discípulos, ¿no? Sí. Luego nos hablaron de la purificación del templo, que vendían ahí bueyes, ovejas, palomas, y ahí la gente lo llevaba, y los que querían un animal para ofrecerlo por su pecado, ahí lo compraban, pero ya no había respeto en ese lugar. Cada quien era un negocio. En otra parte dice, mi casa de oración la han hecho cueva de ladrones, dice. ¿Por qué? Porque lo que hacían era negocio. Pero vimos también, nos explicaron que tuvo celo de la casa. Entonces los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señales nos muestras? Dijo, destruye este templo y en 3 días, nos hizo hincapié Angélica, en 3 días lo levantaré. 3 días estuvo en la tumba, ¿verdad? Luego, vimos que corrió hizo ¿cómo se llama? Su látigo, ¿no? Y corrió a todos los animales y cambió las monedas de los cambistas. Se enojó, tuvo celo, pero nadie se atrevió a decirle algo. Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Primero, Andrés. Bueno, Jesús conoce a todos los hombres, ¿no? Perdón. No se fiaba. Dice que, versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a quién? Él sabía lo que había en el hombre, ¿verdad? Él sabía lo que había. ¿Él sabe lo que hay en ti? Sí. Él es tu creador. Jesús y Nicodemo. Humberto, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una
Una oración, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Creador de todo. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo estar aquí, reunirnos para escuchar tu palabra. Permítanos, por favor, Señor, que podamos comprenderla y llevarla a nuestra vida, hacerla carne en cada una de nuestras actividades, y que no solamente se quede en nuestra vida, sino que también seamos testimonio para más personas. Te lo pido, por favor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Voy a iniciar, vamos a ver hoy Juan capítulo 3, pero antes voy a leer unos versículos de Mateo, del 22, Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y comenzamos a hacer la lectura del capítulo 3. Vamos a leer de 5 en 5. Por favor, pastor. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene de la luz a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, que estuvo allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Perfecto? Sí, por favor. Es necesario que el que crea, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Gracias. Voy a leer los tres primeros versículos. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí me llama la atención, Nicodemo era uno de los principales, seguramente estaba en el Sanedrín, y vamos a después en otro versículo a constatar que efectivamente pertenecía al Sanedrín. Sin embargo, él, aun siendo conocedor de las Escrituras, estaba en duda, y tan en duda estaba que se acerca a nuestro Señor, pero de noche, para que nadie lo viera, ¿no? O sea, que las personas que le conocieran no vieran que iba a consultar a este nuevo profeta que acababa de surgir. Entonces, aquí la reflexión: ¿cuántas veces nosotros hemos hecho algo en lo que a lo mejor nuestro corazón nos dice una cosa, pero nuestra mente dice otra? Y de alguna manera, a veces, o la mayoría de las veces me ha pasado, que lo que dice mi mente es como lo que dice la mayoría, ¿no? Pero lo que dice mi corazón es lo que a lo mejor va en contra de todo lo que los demás podrían haber dicho. Y eso es tan cierto como decir que nuestro Señor ve nuestros corazones más allá de lo cómo pensamos y demás. Entonces, aquí tal vez que sería que la reflexión que pues escucháramos un poco más nuestro corazón, porque eso es lo que ve Dios, y que de alguna manera es por medio como Él nos se comunica también con nosotros. Y les voy a leer un versículo donde vemos cómo es que Nicodemo sí forma parte del Sanedrín. En Juan 7, del 50 al 52, les dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto lo dice Nicodemo cuando ella hace el juicio de nuestro Señor. Y entonces dice: ¿cómo lo vamos a juzgar si todavía no hemos escuchado lo que él tiene a su defensa? Sin embargo, le reviran, le dicen: ¿cómo crees que de Galilea pudiera haber algún profeta? Y esto también nos lleva a pensar cuántas veces nosotros, ayer el pastor nos decía que
que a veces no quisiera manejar la palabra menosprecio, pero a veces yo creo que sí nos excedemos y creemos que ciertas personas o ciertos pastores o así, pues no tienen a lo mejor esa palabra, ¿no?, que todos quisiéramos escuchar, pero sin embargo tienen esas palabras precisas que son realmente la palabra de nuestro Señor. Entonces aquí pues no sería bueno juzgar o prejuzgar antes de realmente escuchar y ver lo que habría de suceder. También aquí hay algo importante en la frase de nuestro Señor cuando dice, de cierto te digo. Dos afirmaciones. Quiere que Nicodemo le preste total atención. Es una manera de decirle, pon total atención de lo que te voy a decir a continuación. Y pues una vez que Nicodemo lo empieza a escuchar, entonces aquí nuestro Señor nos da mucha información muy precisa. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles fueron las palabras en las que Cristo te dijo, de cierto te digo? Esas palabras que recuerdas y que dices, pues a lo mejor digo, las escrituras son muy vastas, pero seguramente hay una palabra que siempre retumba en tu mente y que es esa la que te dice nuestro Señor, de cierto te digo. O sea, pon atención a esto que tú estás recordando. Yo en lo personal, las palabras que siempre me acuerdo, a veces cuando leo, cuando no entiendo, pues son las que leí al inicio, las de Mateo 22, porque creo yo que Dios es sencillo, preciso, nada complicado, y nosotros intentamos rebuscar y rebuscar cuando pues es simplemente el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, obviamente el amor a nosotros mismos. Continúo con el versículo del 4 al 8. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuevamente el Señor le dice, de cierto te digo, ponme atención a lo que a lo que te voy a decir, y como un maestro a su alumno, ¿no? Veamos que al inicio, bueno, vamos a ver ahorita un poco más adelante, que nuestro Señor Jesús le reconoce a Nicodemo que él es un estudioso de la ley. Entonces le vuelve a decir, pon atención. Y le termina diciendo que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a Juan 1:26, lo vimos el día lunes, les voy a leer el versículo. Dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Bautizaba para arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante cómo es que en este mismo capítulo, que nuestro Señor Jesús también bautizaba. Y cuando leí esas palabras, ahorita vamos a abordar un poco más de eso, y se los dejo así como pregunta abierta antes de llegar ahí. Si nuestro Señor también bautizaba, ¿cómo bautizaba? ¿En agua o ya bautizaba en espíritu? Y ahorita lo vamos a ver más en profundidad. Voy a leer también en relación a lo que le dice nuestro Señor a Nicodemo, Ezequiel 36, de versículos del 25 al 27, dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No cabe duda que a pesar de que Nicodemo conocía las Escrituras, pero aquí nuestro Señor le dice, pon atención, esto es muy importante lo que te voy a decir. Y en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, refuerza esta información, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí podemos ver que dice lo que le decía nuestro Señor a Nicodemo, pues es muy preciso. Si no nacieres de nuevo en agua y en espíritu, pues sería imposible entrar al reino de Dios. Y podemos ver aquí cómo es que hace un nuevo pacto en este momento. Se cumple la parte que se menciona en Jeremías y también lo que se menciona en Ezequiel. Entonces, por eso yo creo que nuestro Señor le dice, de cierto te digo, pon mucha atención porque a partir de ahora van a cambiar, digamos, todas las cosas. Hay otras palabras que le dice nuestro Señor y que le dice, no te maravilles. Le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pareciera que le dice, pon atención a otras cosas más importantes que a esto que tú estás poniendo atención. Porque Nicodemo de primera mano le dice, ¿cómo es que puedo yo nacer de nuevo, no? Pero le revira después nuestro Señor, dice, no te maravilles de eso. Entonces, a veces creo yo, y hoy más que nunca en estos tiempos, escuchamos a gente y escuchamos a nuevas filosofías y demás, y pareciera que nos están maravillando con esas palabras, ¿no? Cuando realmente a lo que nosotros nos debemos de enfocar y ponerle total atención es a la palabra de nuestro Señor y saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que no hay otra forma de llegar a Dios que si no es por Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído, fortalece tu conciencia, ¿no? Por medio de un montón de filosofías, o que espiritualidad, y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que son palabras como esta que le dicen nuestro Señor a Nicodemo, no te maravilles. Y le dice, después de que le dice que no se maraville de lo que le acaba de decir, le comenta, ¿no?, la parte de lo del viento. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así somos todos los que nacemos del Espíritu. Le está diciendo de manera precisa que solamente aquellas personas que confían totalmente en Dios, pues realmente no les importaría de dónde vienen ni a dónde va. Y esto solamente se logra por medio de la fe. Porque una vez que nosotros ya hemos recibido de corazón a nuestro Señor, todo nuestro pasado, aunque haya existido, pues ya realmente no nos interesa. Pero veamos cómo a veces a lo mejor que quedan vestigios, ¿no?, con nuestros familiares, conocidos, amigos, y dicen, ay, pero si a él lo conocía, si era esto, si era aquello. Pero si tú ya naciste del Espíritu, eso no importa. ¿Por qué? Porque ya estás siendo renovado en Dios. Y este versículo me recordó a el arca, cuando nuestro Señor le dice a Noé cómo construye el arca, pero nunca le menciona lo del timón. Lo vimos cuando estudiamos Génesis, y Noé se echa a la mar sin saber hacia dónde iba. Eso es fe. Y aquí nos lo dice nuestro Señor. El sonido no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así somos los nacidos en el Espíritu.
Entonces todos los que nacemos en el Espíritu es que tenemos la fe tan fortalecida para estar certeros que a donde nos lleve nuestro Señor es lo mejor. Y para cerrar este segmento voy a leerles el Salmo 23, del 1 al 3. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es fe. Y aquí nuestro Señor se lo dice a Nicodemo. Voy a continuar con la lectura del versículo 9 al 21. Dice: responde Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues nuestro Señor siempre corrige, ¿no? Y aquí, de alguna manera, corrige a Nicodemo diciéndole: pues tú no eres un maestro de la ley y de esto no sabes. Entonces pareciera que lo está reprimiendo y diciéndole: pues deberías de poner más atención y demás. Y no solamente yo creo que es una señal a Nicodemo, sino yo creo que también a nosotros. No porque a lo mejor todos los días nos estemos reuniendo aquí para estudiar su palabra, tenemos que poner y siempre encauzarnos realmente a lo que Dios nos dice, sin caer a lo mejor en cosas, voy a usar un término, farisoides, o sea, de fariseos, como eran los antiguos fariseos, que a lo mejor ser ortodoxos y esto no se puede hacer, y situaciones que en su momento nuestro Señor llegó a romper con todas esas tradiciones tan extremistas. Entonces, no solamente creo yo que esta frase es hacia Nicodemo, sino a todo aquel que lee esta parte de la palabra. También aquí, en el 11, cuando nuestro Señor le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí, en este versículo, habla en plural, se refiere también a lo que ya venía hablando Juan el Bautista. Y en el 32, en el capítulo 1, voy a leerlo para ver lo que dice Juan el Bautista. Dice: también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, ya venía dando testimonio Juan, y aquí nuestro Señor le dice a Nicodemo: ya estamos dando testimonio, pero no quieren recibir ese testimonio. Y como que también diciéndole: y aún así vienes de noche para que nadie te vea, ¿no? Sin embargo, en el siguiente versículo le dice: ¿cómo quieres que te diga más si con el testimonio que les estamos dando, que son en relación a cosas terrenales, no creen? Ahora imagínate si yo te doy testimonio de las celestiales. Y voy a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, donde Pablo nos dice algo al respecto.
Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, ¿no? Como diciéndole a nuestro Señor, ve paso a paso, pon atención a lo que te estoy diciendo, va a llegar el momento en que toda la verdad le será revelada. Y aquí, pues nuestro Señor nos da una, pues yo creo que si en algún momento buscamos, pues así como una receta, aquí el Señor se la da muy precisa a Nicodemo. En los versículos 19 y 20 nos dice cómo una persona se podría, perdón, se podría condenar, ¿no? Le dice, dice así, la condenación es así, que bien vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, esos dos versículos nos dicen cómo es que perdemos salvación. Sin embargo, en el versículo 5 nos dice cómo la podemos ganar. Y vuelvo a leer el versículo 5, donde dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Parecieran palabras simples y sencillas, pero realmente volver a nacer es una renovación total, no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente, de nuestro espíritu, y es un cambio total en nuestra manera de vivir. Entonces yo creo que aquí son, digamos, puntos muy precisos que nuestro Señor nos da para saber cómo podemos llegar a la salvación y cómo no perderla, ¿no? Nos da las dos partes. Pero aquí, pensando en lo que dice en el versículo 21, dice, practica la verdad. O sea, ¿cómo podríamos nosotros practicar la verdad? ¿O qué es la verdad? Y pues sabemos que nuestro Señor es la verdad, ¿no? Entonces debemos practicar en Cristo. Antes de leerles un versículo de Efesios, quiero que tengamos en cuenta algo, dos términos en relación al practicar la verdad, que es lo que nos puede dejar, ¿no? Voy a mencionar la palabra entusiasmo. Una persona entusiasta siempre es una persona que está contenta, que está alegre, que está decidida a hacer las cosas, pero lo interesante de la palabra es su significado. Viene del griego, que significa en teos, y esto significa en Dios. Entonces, una persona entusiasta con entusiasmo es una persona que está en Dios. También nos puede ayudar a saber si estoy en Dios o no estoy en Dios. Si pierdo entusiasmo, entonces quiere decir que me estoy alejando de Dios. Y esto me lleva a otro término que realmente yo creo que todos buscamos de alguna manera siempre, que es la felicidad. La felicidad viene del latín felix, que significa fértil, fecundo, es decir, dar fruto. Una persona entusiasta indudablemente va a dar fruto porque está contenta, está decidida a hacer lo que tiene que hacer, y entonces inclusive hasta las cosas le salen más fácil. ¿Por qué? Porque está en Dios. Yo creo que si en algún momento te sientes afligido o sientes como que sin ganas de hacer las cosas, sería bueno preguntarte, bueno, ¿estoy en Dios? ¿Soy fértil? ¿Soy fecundo? Y entonces yo creo que ahí podrías encontrar una respuesta como y a lo mejor venir a releer estos versículos y saber, entonces hay que irme a la verdad, ¿no? Así como nos los dice nuestro Señor. Voy a leer Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si practicamos la verdad, es decir, practicamos en Cristo, vamos a llegar a un momento a la medida y la estatura y de la plenitud de Cristo, así como nos lo dice en Efesios. Entonces, siempre el estar buscando esa parte, y realmente no importa si no lo alcanzamos o no, o si lo alcanzamos, lo que importa es que siempre nos vayamos acercando un poco más y un poco más, como aquel deportista de alto rendimiento, se me viene ahorita a la cabeza Usain Bolt, ¿no? Que siempre, seguramente en sus prácticas, tratando de romper su último récord, y siempre el último récord. Yo creo que también de esta manera, para nosotros poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice en Efesios 4:13, pues constantemente debemos estar practicando la verdad, como mismo Jesús nos lo dice, practica la verdad, o sea, practícame a mí, practica cómo yo viví,
todo lo que yo te dije para que te acerques más a la santidad. Y entonces, de esa manera, nos podemos acercar a la luz, y de esa manera también, si nosotros en algún momento, porque somos seres humanos, nos equivocamos y tenemos hacemos alguna obra que se aleja de la luz, pues sin ningún reparo nos vamos a acercar para que pues, el Señor nos alinee, ¿no? No así como lo dice en el 20, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Porque no quiere esa persona que se le reprenda. Pero nosotros somos hijos de Dios y sabemos que no todo lo que hacemos es correcto y también necesitamos ser corregidos. Continúo con la lectura, versículo 22 al 23. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hace un momento les comentaba, si también nuestro Señor estaba bautizando, ¿cómo bautizaba? Nada más en agua también, o Él ya bautizaba en espíritu. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ya bautizaba en espíritu también nuestro Señor o solamente bautizaba en agua? Buena pregunta. Una buena pregunta, ¿verdad? Pero aquí voy a volver a releer el 22 y el 23 y aquí está la respuesta. Dice así, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y aquí está la parte de la respuesta. Juan bautizaba también, ¿sí? En Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Nuestro Señor bautizaba en agua en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese instante el cordero no había sido inmolado. Por tanto, todavía no nos daba la herencia que después en otro versículo nos dice, es bueno que yo me vaya porque les dejaré el buen vino, ¿no? Al Espíritu Santo. Entonces, durante todo este tiempo, que estuvo bautizando a nuestro Señor, Él también estuvo bautizando para arrepentimiento. Y como lo vimos ayer, ¿no? O sea, recordemos un poquito como lo que nos platicaba Angie en relación a las bodas de Caná. Todavía lo mejor no nos lo daba, solamente apenas iniciaba, ¿no? Apenas estaban llenando las tinajas de agua, porque todavía faltaba que pudiéramos degustar el vino, el mejor vino. Continúo con la lectura del 24 al 36, ya para terminar. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos estos versículos están muy interesantes porque vuelve Juan a dar testimonio, así como vimos hace un momento que nuestro Señor le dice a Nicodemo, hemos dado testimonio y aún así no creen. En el versículo 27 podemos ver cómo los discípulos de Juan están como, pues, oye, ¿por qué el otro intenta como imitarte, ¿no? Como si fueran plazas, ¿no? Te está quitando gente, así yo lo sentí que le decían a Juan. Pero Juan les dice, ustedes tranquilos, miren, él tiene que venir, yo ya les dije que yo no soy el Cristo, y
Y veamos cómo aquí, voy a leer Proverbios, cómo sus discípulos estaban más a esa parte de pensamientos de hombres, ¿no? Es Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, realmente nosotros podemos pensar, nosotros podemos desear, pero no sabremos lo que nos conviene, sino solamente nuestro Señor. Y es una promesa, ¿no? Sin importar que nosotros tomemos una mala decisión, en algún momento nuestro Señor va a enderezar nuestros pasos. Y a esto quiero mencionar algo en relación a lo que ahorita está pasando, de la situación del desabasto de la gasolina. Y hace unos días, bueno, una semana más o menos, y todavía hace algunos días, pues yo sí me sentía molesto, porque realmente yo veía más a una Cuba, a una Venezuela, a una ex Unión Soviética que a un México. Y Angie me recordó, dice, es que pues, tú tranquilo, pues tú qué puedes hacer, ¿no? Tú realmente pues nada más hay que hacer lo que nos toca. Y me recordó que todos los gobernantes, sin excepción, son puestos por nuestro Señor. Y me acordé cuando en su momento oramos aquí en Casa de Oración para que la mejor decisión fuera tomada. Y yo creo que fue así. Entonces, es bien, o sea, es cierto que a veces pues ya no nos gusta, ¿no? Pero nosotros se lo pedimos al Señor. Entonces, pues a lo mejor para nosotros no es bueno, pero el Señor tiene una visión mayor y Él sabrá enderezar los pasos, como decía en Proverbios. Y para recordar un poco esta parte, dice, y saber por qué los discípulos de Juan le fueron y como que le reclamaron, pero dice así, dice en Romanos 13, 1, 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pues por supuesto, porque nada más estás enojado, estás en contra y demás, pues vas a tener una mala actitud y demás, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, pierdes entusiasmo, te alejas de Dios y tu felicidad también se va, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todo es para nuestro mayor bien. Y ya en los versículos siguientes, Juan dice les dice lo que es el esposo y la esposa, ¿no? Pareciera que les describe lo que serían las bodas del Cordero. Él dice, el amigo del esposo se goza con el esposo, como diciendo, yo soy su amigo. Recuerden que yo ya dije que yo no soy el Cristo. Entonces ahí les describe, ¿no? Cómo es que el esposo tiene a la esposa y que él nada más, su actividad va a ser nada más el gozarse, no hacer más nada, ¿no? Y les recuerda que ya está cumplido. En el momento que él empiece a menguar, nuestro Señor empieza a crecer, ¿no? Pareciera que yo tengo que irme alejando para que se dé paso al que nosotros estamos esperando. Y vuelve a mencionarles, ¿no? Sobre el testimonio que se les está dando y que no lo están recibiendo. Y esto me hizo recordar un poco a por qué los judíos no recibieron a nuestro Señor. Y aquí lo mencionan varias veces, lo menciona Juan, nuestro Señor lo menciona, y aquí Juan se los vuelve a mencionar. Voy a leer Juan 1, versículos 10 y 11, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y voy a mencionar algunos puntos, porque a veces, bueno, yo me quedé con la duda de por qué ellos no lo recibieron. Y ahí, según sus deducciones, es porque el Señor no, aparentemente, y recalco, aparentemente, no cumplió algunas profecías que les llaman profecías mesiánicas. Y ahorita vamos a ver lo interesante de esto. Dice, en Isaías 2:4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esperaban a un juez en ese momento. Ahora, no quiere decir que nuestro Señor no ha cumplido esto, pero para nosotros es su segunda visita y ellos todavía la están esperando. Y en Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ellos esperaban que se instituyera un rey que los gobernara. Sin embargo, en Juan 1:49, Natanael lo reconoce como el rey. Y voy a leer otra vez Juan 1:49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si bien es cierto que en ese momento no se instituyó como todo un rey como se le espera, pero él ya es rey desde el momento en que llegó, y cuando venga la segunda venida, ahí sí no va a suceder como en aquel momento, ¿no? que de alguna manera nos habló suavecito, sino que ahora todas las profecías serán cumplidas y él se instituirá como rey no solo de Israel, sino el rey de toda la tierra y de todo el universo. Y entonces, ya nada más ya lo último que termina, dice que Juan les vuelve a decir que debemos de amar y creer en el Hijo, porque si no creemos en el Hijo o en el enviado de Dios, pues simplemente, dice en el último, ¿no? Es muy fuerte, dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Gracias a Dios que nos ha permitido recibir a nuestro Señor en diferentes etapas de nuestra vida, pero al final, como decía en los versículos anteriores, nuestro Señor, en el momento que lo recibimos, no importa hacia dónde vayamos, no importa de dónde vengamos, sino que lo que importa es que reconocemos que solamente hay un mediador, un Salvador, y a Él ya lo recibimos. Y yo creo que por eso debemos estar gozosos, así como Juan dice, yo estoy gozoso en el esposo, también nosotros gozosos en Cristo porque lo hemos recibido. Y pues toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. ¿Algún comentario? Es un capítulo donde habla Jesús mucho, ¿eh? Y donde de aquí en adelante vamos a escuchar la voz de Jesús, el Salvador, muy fuerte. Vamos a estar escuchando, porque Juan está menguando, ¿ya? Él vino a preparar el camino, pero está menguando. Ahora aparece un personaje que se llama Nicodemo, ya nos explicaba Humberto, que era del Sanedrín, era un hombre rico, y dice una palabra: sabemos que vienes de Dios, porque nadie lo ha hecho, ¿eh? Sabemos. ¿El mundo sabe? Sí. Pero no lo sigue, ¿verdad? Lo mismo estaba pasando ahí. Por eso Jesús le dice: mira, ¿qué necesitas? Romper tu esquema, tu forma de vida, y empezar de nuevo. Una nueva oportunidad, una nueva historia. Pero es que la palabra es pretextos. Por eso Nicodemo tiene la mente entenebrecida. O sea, sabe, pero no entiende, no sabe que es de Dios, pero no puede captar que está enfrente del Creador del universo. Entonces Jesús le dice: pues te cuento cosas terrenales. Si te contara cosas espirituales no las entenderías. Y era un hombre inteligente, Nicodemo, ¿eh? ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Acaso entrar en el vientre de nuestra madre? ¿En qué forma lo está viendo? ¿Desde qué perspectiva lo está viendo? Terrenal. Y la palabra es espiritual. La palabra dice que penetra como espada de doble filo, la carne, el alma, el espíritu, los huesos con la coyuntura, dice hasta el tuétano. La palabra penetra. Pero si vemos las cosas terrenales, pues bueno, es imposible que se haya abierto el mar.
pero se abrió. Es imposible que haya resucitado y esté vivo, pero resucitó. Es imposible que a través de una virgen se haya concebido, pero lo hizo. Entonces, necesitamos ver las cosas espirituales. A mí me gusta mucho este capítulo porque le explica cómo debemos de ser, cómo es tu vida, tu historia. Dice que es como el viento, ¿no? Que tú sabes que está, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú lo puedes sentir en tu cara. Así es todo aquel que es nacido del Señor, ¿no? Nueva criatura. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? Esa es la historia. ¿Hacia dónde va Carmelita? Bueno, ella va a correr 42 kilómetros. Pero no sabemos en el mundo espiritual, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Dios nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Así es todo el que es nacido. Bueno, ¿algún otro comentario? Pues que le deja ver muy claro que si no naciere de nuevo, no nacemos de nuevo, no podemos ni ver ni entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer. Por eso es el bautizo, ¿ah? Muero y empiezo de nuevo. Muero a la carne y empiezo de nuevo. Es necesario. Ahora, dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espérenme tantito. Bueno, se me perdió. ¿Qué pasa con Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra tal manera. ¿Cuándo es cuando ocupas de tal manera? Tan grande. O sea, esto es determinante. Esto es lo que tenía que hacer. Esto es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Nos ama, ¿verdad? Nos ama. Por eso, de tal manera, algo muy fuerte, que era entregar a su Hijo a una turba de pecadores, para que nosotros pudiéramos, para que fuera el Cordero y nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, si nosotros comprendemos la profundidad de esta palabra, de tal manera, o sea, No hay forma de medirlo, ¿no? así es. ¿Cómo lo...? Por eso Abraham se ganó el corazón de Dios, del Padre, ¿verdad? Ahora sé que no me niegas nada. ¿Cómo empezó Humberto su exposición? ¿Mateo qué? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué nos exige Dios? Que lo amemos, como Él nos ama. ¿No le exigirías tú así a tu pareja? O sea, ámame, como yo me entrego a ti, quiero que tú me ames. No se vale, no, pues yo no tanto. No, el amor es mutuo, ¿no? Por eso dice de tal manera, para que todo aquel que en Él crea, la palabra Él es dentro de Él. ¿Y dónde es cuando estamos dentro del Señor? Dice que el Espíritu del Señor está en las profecías, ¿no? En la palabra de Dios. Ahí está su Espíritu, en cada palabra. O no, cuando tú hablas del Señor y la otra persona se contrista su corazón y se arrepiente, ¿no está el Espíritu de Cristo ahí? En la palabra. Los noto muy callados, si tienen frío. ¿Qué más ven? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando una persona es mala, le gusta la maldad, se acostumbra. Cuando una persona es santa, le gusta la santidad, se acostumbra. O sea, el mismo espíritu se va acostumbrando a lo bueno, no a lo malo. El que es malo se acostumbra a lo malo. Por ejemplo, cuando vienen de otros países del primer mundo, ¿cuál es el problema de salud que tienen?
se enferman del estómago. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comer puras cosas puras, limpias, ¿no? Entonces, pero nosotros no. Pero cuando nosotros vamos a otro lado, aguantamos todo. Sí, pero entonces nos acostumbramos a lo malo, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a lo bueno. Uno puede decir, no, güey, es que yo aguanto. No, están acostumbrados a lo bueno. ¿Se acuerdan del ejemplo del colchón? El colchón que sale el resorte y llevas 30 años con el colchón con el resorte arriba. Y cuando dices, vamos a cambiar el colchón, no, mi colchón está bueno. Tiene el resorte salido. Pero cuando cambias de colchón dices, qué ricura, ¿no? Pero te habías acostumbrado a lo malo. A la misma posición, ya traes tu figura el colchón. Entonces, dice el Señor que Él vino y la gente no le siguió, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a lo malo. Así es cuando tú le compartes a alguien, dice, no, yo vivo feliz. Sí, drogándote, borrachándote, yo vivo feliz. Están acostumbrados a lo malo. El amigo del esposo. ¿Quién es el amigo del esposo? ¿Juan? ¿O no? Juan. Dicen que en las bodas judías el esposo siempre tenía un amigo que le aconsejaba, que le ayudaba, que le hablaba, oye, voy a pedir a la novia, oye, Juan se considera amigo. ¿Qué dijo Jesús? Lo vamos a ver más adelante de Juan. ¿Elsa? ¿Qué dijo de Juan? Juan el Bautista estamos hablando, ¿no? Dijo que no había otro hombre más grande en el cielo, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo lo consideraba Jesús? Como su cuatazo, ¿no? Es mi cuate. ¿Por qué dice, por qué es necesario que yo mengüe y él crezca? Aquí está la separación de Juan. Posteriormente ya Juan ya casi no se va a escuchar, se va a escuchar Jesús. O sea, él baja completamente. Hasta la muerte, ¿verdad? Era su primo. Eran sus primos. Angélica está muy callada. Dice en el versículo 33. ¿Quién me lo lee? El que Perdón, recibe su testimonio, 31, ¿sí? 31. Ajá. El que de arriba viene es sobre todo el que es sobre todos, el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Fíjate. El que viene del cielo es ¿quién? Sobre todos. ¿Sobre quién? Todos. Todo. Y habla en plural, ¿no? No nada más sobre los de mi barrio, no. Habla sobre toda la tierra. ¿Quién es el que viene de arriba, esa luz que vino al mundo? Jesús. Ahora sí, versículo 35, ¿me lo lees? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora el 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios lo envió a su Hijo, y todas las palabras que él habla, ¿qué? Vienen de Dios. Vienen de Dios. Aquí viene la clave. Dios te envía, nos envió a Jerusalén, Judea y al final de la tierra. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De Dios. De la palabra de Dios. Dice, porque Él no da el Espíritu por medida. O sea, ¿qué va a pasar? Para todos. Cuando tú vas a hablar, que estás cumpliendo la gran comisión, el Espíritu Santo va a estar en sobremanera sobre ti. De sobremanera sobre ti. Porque Dios no da por medida. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a hablar es de Dios. Ahorita en este tiempo hay muchas pláticas motivacionales, ¿no? Ya
muchos predicadores muy elocuentes, pero se olvidan de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Se volvieron terrenales? Hablan de cosas terrenales. Por ejemplo, cuando alguien habla sobre, se me fue la palabra, sobre compasión, ¿no? Que se debemos ser compasivos pero no hablan de Jesucristo. No mencionan para nada de Jesucristo. Entonces, ¿de quién debemos de hablar siempre en nuestras pláticas? De Jesús. Porque esa es su palabra. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Oye, qué bonita predicación. No, no es tu palabra. Por ejemplo, Humberto, que se preparó muy bien y nos dio una exposición. ¿Pero de quién es? ¿Es de Él? No, es el Espíritu de Dios en Él. ¿Se lo dio en medida? No. Le mostró cosas. Entonces, ¿a quién recibe la gloria? Nosotros simplemente somos testigos. Cuando nosotros leemos la palabra y la exponemos, no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Viene el gran predicador con palabras poderosas. ¿De quién son? De Dios. ¿Tú tienes palabra? Algunas, no. El predicador viene con sus palabras y él dice, si no es de Dios, no. Todo, Si no es de Dios. todo, dice aquí, que todo lo que Él habla, lo habla de Dios. Fíjate la humildad de Jesús, ¿verdad? O sea, hay una otra parte donde dice, porque yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. Porque yo no hablo por mí mismo, sino que el que me envió, de Él hablo, de eso hablo. Entonces, por eso necesitamos basarnos en las Escrituras. Es todo, es sencillo. No nos salgamos de este parámetro. Cuidado con los predicadores muy elocuentes, motivacionales, pero no te hablan de Dios. Cuidado. Entonces, tú puedes ser un predicador muy sencillo, una predicadora muy sencilla, pero hablas de Dios y tu palabra es más poderosa. Porque no es tuya, es de Dios, en tu boca. Y quiere decir que el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, se cumple lo que dice la palabra. Eres movido como el viento, ¿no? Como una hoja. Ahí andas, no sabes a dónde vas. Amén. Hombre, qué callados están. Ahora regresando tantito al 33, dice que si no creemos en Él, lo hacemos mentiroso. ¿En Por dónde? eso vamos a condenación y aún recibimos la ira en el 36, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, que si no crees, ¿cómo dicen? Si no crees en Él, lo haces el mentiroso. Ah, no creo. Entonces eres mentiroso. ¿Estás diciendo mentiroso al Padre o a Jesús? Porque no crees. Entonces, si yo te digo, Sebastián, voy a ir a México hoy, y tú me dices, qué mentiroso eres. Ya no crees, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo mentiras, según tú. Entonces, es delicado, ¿ah? Incluso en las pláticas que comentas de motivacionales y que el pastor se basa mucho en motivar en vez de dar palabra. En algunas pláticas que yo he oído de cualquier tema, caen mucho en decir, no sé lo que tú crees. Puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser. Pero ahí mismo, el que está hablando, pues, consciente y conscientemente está diciendo, pues yo tampoco creo. Porque si yo creo, pues te voy a hablar de lo que es, ¿no? Pero cae mucho en decir, no importa lo que tú crees. O te dicen, no me quiero meter en religión. O así, pero entonces ahí están hablando de que ellos tampoco creen. Y pues también le están diciendo a la gente, pues no importa en lo que creas. Fíjate. Entonces, te desvían, Sí. te están desviando. Y bueno, tú dices, está muy bien, qué padre, ¿verdad? Pero te están desviando. ¿En qué crees tú? Por eso
Dice que preparemos defensa para las batallas. Preparémonos. Mira, como yo uso mucho el taxi, yo me subo al taxi y cuando comienzo a hablar de algo espiritual, luego ellos, por lo regular dicen, no, la Virgencita de Guadalupe me ayuda. Ellos sí lo dicen, sin ningún tabú, no se detienen, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, ¿por qué nosotros no nos detenemos? Nosotros tenemos que poner nuestra posición. Y cada quien su posición. Por ejemplo, un orador motivacional. No importa lo que tú creas. Señor, ¿y usted en quién cree? En mi perro, pues ya tú sabes qué línea trae. Pero cuando te dejan, no importa lo que tú creas, pues ¿cómo que no va a importar? No me quiero meter en religión. Entonces, ¿qué tipo de plática estás dando? ¿En qué te basas? ¿En qué libro te basas? Entonces, pero la gente, por lo regular, no decimos nada, nos quedamos callados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos hambre de que nos impulsen, de que sigamos adelante. Y fíjate, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, lo está impulsando, nace de nuevo, vuelve a empezar, quítate todo tu esquema y vuelve a empezar. Y además me da una clase Y personal más. ¿Sí? Cara a cara, ¿no? Y Nicodemo no se quedó callado tampoco. Su ignorancia, ¿no? Pues imagínate, ¿es necesario entrar al vientre de mi madre? O sea, está pensando en cosas terrenales. Por eso Jesús le dice, hay que pensar en cosas espirituales. Vuelve a empezar, desde abajo. Es que yo llevo quién sabe cuántos años en la oración. Nada, vuelve a empezar. Todos los días vuelve a empezar, Señor, hoy quiero de tu palabra. Y dice que Él no se va a medir, como dice, que su espíritu no te lo va a dar por medida. Pero es una constante retroalimentación. Yo te busco, estudio, hablo de ti y tú te llenas mi boca de tu palabra. Llenas mi boca de tu palabra. La pregunta muy importante que dijo Humberto. Jesús bautizaba en el Espíritu, lo había dicho Juan, ¿verdad? Qué importante. Jesús sí bautizaba, ¿verdad? Pero en agua. Porque todavía no había sido derramado. No recibían al Espíritu Santo. ¿En qué momento reciben al Espíritu Santo los discípulos? Cuando Él se va, voy a traer a el Pentecostés. Antes. Cuando Él resucita y aparece, a ver si me lo buscas, Elsa, y sopla en ellos. Dice, y sopló el Espíritu Santo en ellos. Ahí reciben el Espíritu Santo. En Pentecostés reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo recibió Jesús? Entre paréntesis, porque Él siempre estuvo lleno. Pero ¿cómo nos muestra la Escritura? ¿En qué momento recibe el Espíritu Santo? Cuando Él humildemente dice, yo también quiero nacer de nuevo. Quiero empezar. Deja que se cumpla toda justicia. Entonces recibe el Espíritu Santo y desde ese momento es guiado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A dónde lo guió? al desierto. Al desierto, a pasar hambres, a pasar situaciones. Entonces, recibo a Cristo y a veces me pasan situaciones. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque es necesario, ¿verdad? Es necesario. Es que estoy enfermo. Pues sí, pero es necesario. Algo sucede. ¿No? ¿Son propósitos divinos? Pues sí. Pero cuando regresa Jesús, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo regresó? En el poder, después de las tentaciones. En el poder. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Que eres probado? Sí. ¿Te meten a la escuela a machacarte? Órale, para que puedas recibir el poder. ¿En qué momento reciben los discípulos y empieza la iglesia? Cuando están en Pentecostés. Ahí
reciben el poder y de ahí se van para todo el mundo. Antes no. ¿Qué hacían los 40 días ahí, encerrados? Los andaban persiguiendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tendrían miedo? Sí. ¿Pero qué hacían? Oraban y leían. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué decía Isaías? ¿En dónde se cumplió lo que dice Humberto? Se cumplieron las profecías. Se fue cumpliendo cada una de las profecías. Todas las profecías, que no sé cuántas podría ser, ¿verdad? Son infinitas, pero todos desde el principio te hablan de Jesús. Entonces todo se cumplió. Bueno, último comentario. En Juan 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así es. Recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ahí en ese momento, ¿no? Jesús ya no estaba con ellos, pero estaba el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿no? Entonces, Él mismo en su Espíritu, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Fíjate, la obra del Espíritu Santo tan hermosa, del principio al fin. Apocalipsis 22, ¿quién me lo busca? Donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Al final del capítulo, son unos 3 versículos al final, 22, 17. cuando dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Me lo lees? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hijo, quiero esa agua. Quiero el agua gratuita, el agua de la vida, el agua de la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo más hermoso. Por eso David decía, quítame todo, menos tu presencia, menos tu Espíritu Santo. ¿Cómo lo anhelaba? ¿Verdad? Amén. Bueno, Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Señor, anhelamos el agua de la vida, venimos ante ti a buscar tu presencia. Tu palabra dice que no das en medida tu espíritu. Espíritu de Dios, haz lo que quieras con nosotros, llévanos hasta donde quieras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.